En la 92.9 es Combinación Clave. 10 de la mañana con 11 minutos. Estábamos conversando del partido del sábado. Sí. Pancho Aguiluz. No, Jorge me preguntaba si cómo nos iba a ir. Yo creo que ganamos. Creo que tenemos mejor equipo, mejor conjunto que Argentina. ¿De verdad? Más allá de las individualidades, yo creo que por individualidades, si uno mira la Copa América en sí, Está peleado igual. tenemos mejor arquero que Pero si Argentina. uno va 1-1, claro, puesto por puesto, que bueno, Messi... En el lateral derecho nos sacan una ventaja. En el central derecho ganamos nosotros con Medel por sobre Garay. En el central izquierdo, Otamendi me parece que es más que el Pepe Roja o quien actúe en esa posición improvisado. El lateral izquierdo de Chile, me parece que entre Bocellur y Marcos Rojo... Está un poquito arriba, O sea, Rojo. claro, Rojo es más completo, pero Bocellur en faena ofensiva es más que Rojo. Sí, exacto, sí, tiene más potencia. En el medio campo, entre Marcelo Díaz y Mascherano, yo me quedo con Marcelo Díaz. Con el Marcelo Díaz de la selección. Sí. Entre Lucas Viglia y Charles Arangui, me quedo con Charles Arangui. Pastore Valdivia, más Valdivia. Entre Pastore Valdivia o Pastore Vidal, me quedo con cualquiera de los chilenos por sobre Pastore. Pastore no. Entre Messi y Valdivia, capaz que... a nivel de carrera, Sí. Messi. Sí. A nivel de esta Copa América, me parece que Valdivia ha sido más relevante que Messi para su equipo. El centro delantero me parece que nos sacan una ventaja, a pesar de que nosotros tenemos el goleador de la Copa América. Y entre Alexis Sánchez y Di María, en la Copa América, me parece que han dado parejitos. Di María no ha sido una gran figura y yo creo que Alexis Sánchez, si no aparece en la final, algún día tiene que aparecer. Me parece que nombre por nombre, esta selección chilena anda bien. Y en cuanto a funcionamiento, un equipo contra otro. es que si apostamos al equipo contra el otro, Chile sigue siendo más. Oye, yo tengo Bien, eso quería escuchar. una Ya teoría. está bien. Tengo mi teoría. Respecto al partido. ¿qué teoría? No es deportiva, pero yo creo que también hay factores psicológicos Sí, por aquí. supuesto. Y hay ¿Podemos una. censurar a Messi? No, es que siempre Chile ha tenido el afán de la Censurar del superioridad equipo. Censurar. con respecto, por ejemplo, a la selección peruana, la selección boliviana. Siempre Chile ha tenido esa mirada de superioridad. Pero esa superioridad se transforma en inferioridad cuando jugamos con Brasil o con Argentina. Y a mí, ese es lo que me preocupa más allá de los aspectos técnicos que Pero muy será bien por los manejan. estadística, porque generalmente le hemos Yo creo que ganado la a los peruanos y historia- bolivianos y nos han ganado los brasileños y los argentinos. Como historiador, bueno, yo siempre uno debe revalorizar la historia. Me parece que la historia juega un rol clave a veces. No se repite, pero riman, dice. Claro, porque no tenemos, no tenemos una larga historia de triunfo. ¿Ah? Yo sí fui espectador en la final de la Copa América del 87 y me la sufrí mucho, porque me gusta mucho el fútbol. Entonces, por segunda vez voy a ver a Chile jugando una final. Pero ojalá rompamos la historia. Yo creo que Ojalá rompamos la historia. que la historia se rompe cuando los mensajes son claros. Y acá el mensaje tiene que ser que, más allá de ese complejo de inferioridad que muchas veces tiene el chileno, ese complejo de inferioridad nos pasa a nosotros contra Uruguay, Argentina, Brasil. Sí. Y le pasa a los peruanos especialmente contra Chile. No entrar sobre revolucionados. Esta generación perdió una ocasión dorada de ser campeón del mundo Canadá. en Canadá Sub-20 por Sí. entrar con las revoluciones excedidas, Medel. porque al frente estaba Argentina. Si el rival era Brasil, el error de Medel no se comete. No se comete, claro. Es porque era Argentina. En la final del 87, el equipo entra también perdido, sacado de foco en esa, y perdemos a Eduardo Gómez a los 20 minutos de partido. Ansiedad, ¿no? Es que no hay ansiedad. Es querer demostrar la guapesa malentendida. Es meter la pata más allá de lo permitido. Y el mensaje tiene que ser súper contundente. O sea, de jugar a jugar, somos más que ellos. Le pasó a los peruanos. Zambrano entró zafado al partido con zafado, Chile. sí. Y entró zafado justamente por ese complejo de inferioridad. sí. Y de querer demostrar guapesa a patá. Voy a Y la sacar los guapesa. cuchillos frente a Chile. Y la Ya guapesa le no se ganamos a demuestra a Argentina en el Nacional. Para esta la generación le ganó a esta misma generación argentina en el Nacional, y el último partido con la selección chilena cayéndose a los tumbos, o sea, la selección cayéndose a pedazos, los últimos partidos de Claudio Borghi, esta selección mereció ganarle a Argentina en Santiago, nos ganaron ratoneando 2-1, Sí. y además jugamos sin el arquero titular, o sea, habían varios factores que finalmente, lamentablemente, no terminaron en victoria de Chile, pero que perfectamente pudo ser. Sería bonito Chile campeón. ¿eh? Sí, en combinación clave. Lo escuchaban con Max Quitral, analista político, y también con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Tenemos en línea a Claudio Fuentes, él es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales e integrante de la Comisión Engel. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Beatriz? Muy bien, Claudio. ¿Y para el sábado quién gana?
Chuta, yo no soy experto en fútbol. Así No, pero que- si no hay que ser deportista, experto, no hay que ser experto. experto. Transparente Ya, su porque sentimiento. no le gusta. Sentimiento. Senegal, me voy por Senegal. Se ganó un voto de censura. ¿Pero qué es? ¿Una mufa o una contramufa de no decir o no? ¿No? ¿Funciona eso? No, yo no opino de cosas que no sé. Ah, ¿pero te gusta el fútbol o no, Claudio? La verdad no. Ah, pero ¿y no ves a la selección o sí? Soy como extraño. Sí, porque tengo hijos y mis hijos están locos con los argentinos, así que yo creo que voy por Argentina. Mira. Pero, Bueno, gracias por Gracias, haberte Claudio. comunicado con la determinación clave. Hasta luego. Chao. Ven. Oye, Claudio, queríamos un análisis tuyo, lo hemos estado conversando desde tempranito en la mañana sobre lo que está pasando hoy día en el Parlamento con legislación que se está aterrizando y que busca recoger, porque entendemos que no necesariamente era un paso comunicante inmediato, pero recoger la pega a ustedes en la Comisión Engel. ¿Cómo sientes tú, desde haber participado en esta comisión, de haber estado presente en todas estas discusiones, que se ha ido aterrizando esta ley que busca mejorar nuestra democracia? A ver, mira, yo creo que es todavía muy temprano para hacer esa evaluación porque recién están entrando los proyectos, salvo el proyecto de financiamiento de la política, que es un proyecto que parte en diciembre, es anterior a la comisión. Salvo ese, el resto recién fueron enviados. La presidenta en las últimas 3 o 4 semanas ha estado mandando los proyectos. Por lo tanto, el punto es ir mirando cómo va evolucionando el proceso legislativo, que es un proceso complejo, que tiene varias comisiones, varias etapas, y por lo tanto puede ir cambiando para mejor o para peor. Entonces eso es lo que hay que evaluar. Yo creo que es muy temprano. Ahora, en el caso específico del financiamiento de la política, yo he visto el informe. En general recoge muchas ideas porque además nosotros también habíamos mirado este proyecto original del gobierno, lo que nos saltó, que lo hizo en realidad Ciudadano Inteligente y de hecho en este programa, ¿no? Algo así. La María Jaraquemá había planteado el tema y a partir de ahí nos saltaron las luces respecto de la aprobación de esta indicación que es la polémica de esta semana. La que permitía el financiamiento de personas jurídicas a los partidos políticos en un tope máximo anual de 500 UF. Sí, ahora lo que Bea plantea, a mí lo que me preocupa es algo de desorden respecto de las prioridades legislativas. Ese es un primer tema. Yo creo que ha estado dando un poco bote. Nos fuimos primero, ¿se acuerdan?, por el tema límite a la reelección, después surgió el tema de la exclusividad de los parlamentarios y se pusieron iniciativas en eso, ahora estamos en financiamiento de la política. Yo creo que se requiere priorizar las agendas, centrarse en 3 normas claves que son financiamiento de la política, ley de partido y CERVEL, porque eso tiene un timing político muy concreto que es mayo del próximo año y por lo tanto de aquí a septiembre, octubre debiese estar ese paquete aprobado para darle presupuesto y empezar a implementarlo. Esa yo creo que debiese ser la prioridad y no veo que haya estado hasta el momento esa prioridad en el Congreso. Ley de partidos políticos, financiamiento y CERVEL. Y CERVEL, claro, porque mira, tú tienes la primaria municipal en mayo del próximo año. Por lo tanto, tienes que tener financiadas las leyes tipo noviembre, diciembre, porque se discute la ley de presupuesto. Por lo tanto, tienes que tener ya el paquete pensado con recursos, etcétera, en septiembre, octubre. Y eso nos queda 2 o 3 meses para 3 proyectos que son súper complejos. O sea, es la estructura del CERVEL, la fiscalización. Segundo, la estructura de los partidos, todo el que tiene que ver con inscripción, con democracia interna, etcétera. Y tercero, lo que tiene que ver con el financiamiento de partido y de campaña. Entonces acá es una gran ingeniería que yo no estoy tan seguro que en 3 meses se logre sacar. Jorge Ramírez del Instituto de Libertad y Desarrollo te quiere hacer una pregunta, Claudio. Sí. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal?
Bueno, como tú sabes, nosotros hemos tenido este debate ya harto rato en una serie de instancias a través de los medios de comunicación y otros, digamos, espacios de análisis. ¿Fueron a la comisión usted? Sí, yo fui a exponer a la comisión. Sí, No, y también yo. hemos debatido en otras instancias, también en universidades, cosas así. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos una posición al respecto de los aportes de empresas en general, pero más allá de eso, respecto de esta moción parlamentaria, y recogiendo un poco el argumento de realismo político del diputado Chaín, que dice que acá efectivamente hay partidos que por X circunstancia tuvieron que apelar a figuras como de sociedades y desde ahí, digamos, tener alguna suerte de administrador financiero y desde ahí transferir plata a los partidos políticos. Y él, recogiendo ese argumento de realismo político, dice, bueno, ¿por qué no regularizamos esto? Hay que hacerse cargo de esta cuestión, son platas que corresponden a los bienes y patrimonio de los partidos. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, si uno toma una posición muy estricta respecto a esa temática, probablemente va a terminar precarizando aún más a los partidos de lo que están. Y por otro lado, cerrándole la puerta al tema del financiamiento de la política. Y aquí hay un poco, y esta es la pregunta que yo te quería hacer, del tema de la profecía autocumplida, de que al final sacar a la empresa del mundo de la política es mucho más complicado de lo que parecía ser, en términos del diseño de la regulación. ¿Cómo ves tú este escenario? Sí, mira, aquí hay dos preguntas. Uno, la del principio que tú planteabas de si empresas o no pueden aportar. Yo creo que, aplicando el mismo tema de que tú dices de realismo político, hoy día ni la UDI está de acuerdo con eso. O sea, hay un realismo político de todos los actores que están por prohibir que empresas, personas jurídicas, no personas naturales, personas jurídicas, hagan donaciones en forma permanente o en campañas políticas. Dicho eso, incluso la UDI ayer se restó de votar del proyecto precisamente por lo mismo. Entonces acá hay un tema de que hoy día el escenario político se plantea eso. Ahora, la segunda ámbito, yo creo que concuerdo contigo que y partidos que tienen patrimonio, que administran recursos que son propios y que van destinados a el partido, a la la administración cotidiana del partido, es súper legítimo y bueno que se legisle. El problema que se suscitó y que los parlamentarios reconocieron es que al legislar como se legisló, es decir, al permitir que personas jurídicas hagan donaciones a partidos, se estaba abriendo una puerta que en el proyecto original del gobierno no se quería. Ese es el punto. Entonces, la duda es cómo podemos resolverlo, o sea, cómo se puede imaginar, ya sea por la incorporación de ese patrimonio al propio partido, por el establecimiento de alguna estructura, algún tipo de fideicomiso que uno tiene claro que son propiedades, que son vínculos patrimoniales, de los cuales salen excedentes y esos excedentes van para el partido y además hay transparencia respecto de qué se va a gastar. Si esa estructura se puede pensar de otra forma para no romper con el principio que estaba en el proyecto, que todos los partidos políticos acuerdan, entonces hay que buscar la fórmula, y yo creo que las fórmulas existen y si no hay que inventarlas. Y eso yo creo que el problema fue que se pecó muy de ingenuo. Yo creo que fue un inciso que se aprobó muy genérico y no se pensó en la particularidad de esa situación del patrimonio de cada uno de los partidos. Claudio Fuentes. Y que tiene formas de resolución, ¿eh? Sí, estábamos hablando hace un rato con el diputado Ricardo Rincón, que integra ahora también la Comisión de Hacienda, y señalaba que ahí probablemente, además junto con la posición que él expresaba como presidente de la bancada de diputados demócratas cristianos, junto con rechazar también proponía avanzar en una suerte de artículo transitorio que pudiese regular con calma. Me quedé pensando además en este análisis que haces de la falta de prioridades que hay, que tú sitúas derecho en el CERVEL, en la Ley de Financiamiento de la Política y en el proyecto de ley de partidos políticos, ¿no es cierto? Quiero tratar de ver el lado amable y probablemente linkearlo también con esta desprolijidad que se produjo en la Comisión de Constitución para esta fórmula genérica. El lado bueno probablemente, y que es bastante inédito en este sentido,
probablemente tiene que ver con el afán que existe de avanzar. Habrá que ordenar las prioridades probablemente, pero ¿tú dirías que existe esta disposición declarada por lo menos de ser especialmente rigurosos, de ser radicales al momento de, entendiendo que son, digamos, incumbentes quienes legislan sobre estas materias también, en materia de declaración de intereses, de patrimonio, la regulación de partidos políticos, el CERVEL, el financiamiento de la política? ¿Dirías que existe este afán sano, digamos, por avanzar? ¿Cómo ves tú el estado del arte en ese sentido? Yo todavía tengo un pronóstico reservado porque quiero ver en las discusiones particulares cómo están reaccionando los actores políticos, un poco lo mismo que le plantea la BEA. Acá hay un momento político en donde los proyectos están entrando y vamos a ver, por ejemplo, cómo se va a resolver el tema de reinscripción de militantes de partidos. Eso es un tema crucial, está en el corazón de la democracia interna de los partidos y veamos cómo lo van a resolver. Si lo van a chutear 3 años o va a haber una decisión política de ponerle recursos, poner al CERVEL, que el CERVEL apoye un proceso de reinscripción y que se haga rápidamente. Entonces, yo creo que... La disposición es la contraria hasta ahora en ese sentido, ¿no? Hasta el momento ha sido actores que están muy escépticos y muy resistentes a cambiar el status quo. Veamos si en el tema declaraciones de interés, por ejemplo, en el tema exclusividad parlamentaria, van a propiciar una ley para que el 50% de los parlamentarios que hoy día tienen sociedades o participan de sociedades comerciales la dejen, generen algún tipo de fideicomiso, establezcan algún tipo de definiciones claras respecto de cómo se regulan las inhabilidades, por ejemplo, en donde la Comisión de Ética tenga un rol proactivo de decirle a un legislador: usted no puede intervenir en este debate porque sí tiene conflicto de interés. Entonces, ahí todavía no entramos al área chica, todavía estamos en las declaraciones generales. Yo creo que en la medida en que avanzan los proyectos hay que ir encendiendo luces y ver cómo los actores están realmente declarando. La declaración genérica es sí, vamos por más probidad. Yo creo que existe una voluntad genérica, pero en la letra chica está como el diablo está en los detalles, algo así. Sí. Sí, y en esa misma línea, y lo conversábamos ayer, Claudio, con Marcela Ríos, que fue parte también de la comisión Engel, sí. Y yo aquí le preguntaba por algo personal, y claro, y aludiendo a eso, ni como representante de la comisión Engel, sino como Claudio Fuente en este sentido. ¿Hay sintonía de los parlamentarios con lo que pasa con nosotros los ciudadanos y cómo miramos lo que está sucediendo? Y sintonía me refiero a eso mismo, a ciertos proyectos que estamos mirando, o somos testigos de que le dan una vuelta más, hay una torcedura en alguna parte, una letra chica, un distanciamiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay falta de sintonía? ¿Entienden el desprestigio, la desconfianza que existe? A ver, mira, yo creo que algunos sí y otros no tanto. Yo creo que hay gente, yo tengo vínculos y hablo, como Jorge Ramírez, o sea, me invitan a comisiones, etcétera. Yo no milito en ningún partido, pero yo tampoco tengo vínculos porque he estado metido en los temas, y hay algunos que son muy sensibles, que están muy preocupados del desprestigio de la política. De hecho, varios diputados y senadores salieron diciendo oye, ¿cómo aprobaron esta indicación que va contra el sentido de todo lo que estamos hablando hoy día? Entonces yo creo que en algunas instancias se producen estas cegueras en donde hay mucha distancia. Yo creo que el debate sobre esto de las personas jurídicas, el debate sobre las dietas parlamentarias, por ejemplo, que son una de las más altas de la OECD. 12 veces el PIB per cápita, ¿no? Claro, hoy día eso es impresentable frente a una sociedad. Entonces yo creo que ahí se producen estas brechas, tú decías, Bea, entre una burbuja y la realidad social, en donde está apelando por cambio de prácticas, no solo de leyes, estamos hablando de prácticas concretas, de reconocimiento, de acciones,
que te lleven a decir, oye, ¿sabes qué? Esta opción hay que cambiarla. Sí, recordemos que ayer se votó un proyecto de acuerdo en virtud del cual se pretendía solicitar a la Presidenta de la República que le pusiera urgencia a un proyecto de ley que se presentó, ahí está, Boric y Jackson fundamentalmente, Sí. ¿no? para rebajar la dieta parlamentaria a la mitad. Y se rechazó por 40 A 39. 40-39 con 9 abstenciones. A tu juicio eso también es una señal importante en relación a la temperatura anímica. Totalmente. Y ahí el argumento, si Jorge me puede corregir, o tú mismo, Álvaro, respecto del argumento. El argumento que dicen los legisladores, bueno, esto es un tema constitucional. La Constitución establece una dieta para ministro y para parlamentario. Bueno, Sí, las asimila. cambiemos la Constitución, bajemos la dieta a ministro y a parlamentario y hagamos una cosa mucho más Sí, realista en relación a otras sociedades, a otros países. Sí, No recordemos estamos que hablando... se hizo algo similar, no sé si el ejemplo es el mismo, pero para que nos hagamos una idea, para tirarle la alfombra, digamos, al proyecto que cambiaba el sistema binominal, lo primero que se hizo fue justamente modificar la disposición constitucional que cambiaba el guarismo 120, Exacto. ¿no? Justamente para que se pudiese... Entonces, siempre hay acuerdos, posibilidades de un acuerdo político. Estas son prácticas, muchas cosas también son acciones no legales. Por ejemplo, en otras sociedades, cuando tú pierdes una elección, generalmente los presidentes renuncian a su partido. O sea, el acto de autorreconocimiento, de decir, ¿saben qué? Esto hay una responsabilidad acá y yo la reconozco y me salgo de esto, es algo que también deberíamos incorporar en las prácticas, y eso parece que no existe en Chile. En principios de responsabilidad y dignidad política. Pucha, son las 10:33. Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Deberíamos ir a una tanda, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer mención de un tema que podría ser relevante. El mecanismo de financiamiento de los partidos políticos en relación a o en función de su representatividad en el Parlamento. Así estaría quedando en el proyecto de financiamiento, ¿no? Se aseguraría financiamiento público para aquellos partidos que tienen representación parlamentaria, a lo menos un escaño. ¿Qué te parece como mecanismo? ¿Qué propuso la Comisión Engel en ese sentido? Nosotros propusimos un sistema, mira, lamentablemente no he visto todavía el detalle del proyecto, cómo quedó al final del Ejecutivo, pero nosotros lo que propusimos fue un piso base que sea para todos los partidos, y después un piso variable que depende de la cantidad de votos obtenidos, más que la cantidad de parlamentarios, la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados. Y eso era el 20% base y el 80% dependiendo de esta condición. Sí, porque puede haber una diferencia mínima de votos si hay representatividad parlamentaria, y eso decide si vas a tener o no tener financiamiento. Parece Exacto. que es más... Ya, pues. Bueno, no será la última vez que hablemos. Hablemos después del partido, Claudio, ¿te parece? Ojalá que gane... Perdón, ¿cuál era Que tu no se candidato? cumplan los designios de Senegal. Senegal. Los designios deportivos. No, que gane Senegal. Los designios políticos lo explico ojalá que se claramente. cumpla, claro, ojalá. Entonces, marquemos la diferencia. Claudio Fuentes, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Gracias, Chao, Claudio. un abrazo. Felicidades. Gracias. Bueno, Claudio Fuentes es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, fue integrante de la Comisión Engel también. Todo es cancha, todo es fútbol. Todo es Eva. fútbol. Cancha, todo es fútbol. Oye, son las 10:34. Lo decías bien, Álvaro Sí. Escobar, porque hay que irse a la pausa. Sí, hay que irse a la pausa. Así sí, es. Hay que irse a la pausa. Sí. Hoy vamos a estar leyendo lo que ustedes nos escriben en Combinación Clave. Están opinando respecto a esto de la plata y la política, el financiamiento, así que los vamos a leer. Espérenos. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.